Muy buenos días, mi nombre es Raúl López, estudiante de Ingeniería Electrónica de la ciudad de Medellín. En este momento me dispongo a mostrarles el paso a paso sobre la tarea 2 de implementar las 13 etapas de ecuación de señales analógicas. Esto corresponde a la materia de instrumentación. Como tal, todo está plasmado en este trabajo. Tenemos unas etapas de justificación previas a la actividad principal. Una vez pues logramos eh, llegar a estas, nos las dividen en 7 pasos, perdón, del paso 4 al paso 7, eh, 3 pasitos principales. Como tal, el primero es implementar mediante un software de diseño. En este caso estamos utilizando el Proteus, una medición de temperatura con un LM35 para que con una temperatura de 80 grados tengamos una salida de 16 voltios. Para este diseño pues básicamente a través de las fórmulas ya determinadas calculamos pues la ganancia que necesitamos para posteriormente tener el valor de resistencia que nos servirá para el amplificador operacional que vamos a utilizar. En este caso pues básicamente digamos el voltaje de salida versus el de entrada. Sabemos pues de que eh, obtenemos una resistencia en base al cálculo de los 16 voltios que lo necesitamos. En este caso tengo este circuito desarrollado donde tenemos una de 620 la resistencia y dos medidores de voltaje. Como tal, todo lo tenemos acá plasmado en el Proteus. Permítanme, este es el desarrollo del proyecto final. eh, Inicialmente tenemos los proyectos por separado para explicar uno a uno cómo los podemos ir desarrollando. En este caso pues tenemos las 3 etapas individuales acá. Ok, en primera instancia ese es el proyecto montado a desarrollar en base a lo que les había comentado anteriormente. Pues para probar su funcionamiento pues básicamente simulamos y tenemos para una entrada de 80 grados que me está entregando pues básicamente este voltaje. eh, es un valor en milivoltios, su salida correspondiente a los 16 voltios. Hay una ligera histéresis que es eh, un pequeño voltaje que se nos sube. Posterior a esto, para el paso siguiente nos piden que diseñemos un filtro pasabajo. Este pues también lo hicimos por el medio de Proteus. Nos piden utilizar cualquiera de estos dos amplificadores. En este caso yo opté por el Z084, el TL, y básicamente pues hacemos el previo cálculo de la resistencia. Básicamente para un filtro de segundo orden tenemos que es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la, la capacitancia. Aquí pues quizás me equivoqué, eh, es por la capacitancia más, no, más la capacitancia. Obviamente se convierte en estas unidades de nanofaradios a faradios para poder que nos den el resultado, y me da como tal una resistencia de 14.000.48 donde lo implemento en este circuito, básicamente bajo una señal de entrada sinusoidal
obviamente polarizando el amplificador y teniendo esta medición de salida. En el caso que nosotros nos piden que el filtro comience a actuar en un corte de 500 Hz, una vez se simula el circuito, pues vemos que alrededor de este rango es que empieza a caer el rango de onda de la variable. Entonces tenemos eh, la, la visualización acá. Ese es el circuito. Tenemos que, si fuera a simular la gráfica, esto es lo que me muestra. Aquí en maximizar la ventana, esta sería la caída. Igual ponemos a correr el programa para ver que en una entrada sinusoidal, en este caso ya les voy a explicar qué rango tenemos, me está dando una salida de 1.4 voltios, y finalmente pues obteniendo esta respuesta que está aquí en tiempo real. ¿Qué entrada o qué rango determiné? Pues básicamente fueron en base a una amplitud de 1 y una frecuencia de 1000 Hz, ya que lo que nos piden es un corte a 500, que aquí se ve obviamente el declive. Por último, nos piden pues, en el paso 6 una etapa de conversión análogo digital, donde nos dan bajo este integrado la DC 0804, que bajo una entrada de 5 voltios tenga una visualización en los diodos LED. Eso también pues se puede implementar en un LED de 7 segmentos, pero pues no es el caso que aplicar. En el caso es que lo primero que hacemos es hallar nuestro valor de resolución, que básicamente es coger nuestros bits y dividirlos por, por, por el voltaje que nos piden de entrada. Y en este caso 8 bits dan a 256, dividimos y me da un total de 19.5 milivoltios. Ya que tenemos pues de entrada de 5, lo que hacemos es averiguar ese valor en binario, que básicamente es pasar hacer la división correspondiente, y estos 255 que me da como valor decimal lo convierto a binario. Quiere decir que en los 8 bits, cuando haga la simulación, me tienen que encender cada uno de los LEDs. Si quizás me hubiera dado, si la entrada fuera así, a un ejemplo así, a 1 voltio, a 2, a 10, independiente, cambia obviamente el valor binario y me va a dar una simulación totalmente distinta. En este caso se cumple lo que me estipulan acá. También hice una adición como para ver que el sistema funcionara, y es que anexé 2 voltios a la entrada del circuito, el cual me debía dar este valor. Como no está abarcando los 8 bits enteros, pues obviamente nos basamos en el tema del bit más significativo, menos significativo, y en este caso pues por eso vamos a arrancar desde acá la secuencia 1 1 0 0 1 1 y un 0 al final. Esto lo podemos ver en la simulación en Proteus. Sería esta etapa de acá. Pues básicamente simulamos. Tenemos entonces el circuito, con las 2 resistencias y todo el diseño de LEDs. Básicamente bajo un pulso de entrada, en este caso lo estoy dando como una señal pequeña de reloj, solo una. Se puede implementar para que sea constante con una señal de clock. Tenemos aquí las salidas. En este caso pues como entrada tenemos los 2 voltios, que lo he dejado guardado de esta manera. Doy la señal de 5 voltios, que es la que nosotros realmente necesitamos para el trabajo. Implemento y obviamente se ve que encienden todos los LEDs. Ya por último pues nos piden unificar todo este circuito en uno. Yo lo que hice fue plasmarlos por separados en el mismo proyecto, pero pues
para implementarlos necesitamos pues como pegarlos de las mismas fuentes, llevar estas salidas y entradas a cada circuito, y pues este se plasmó en un proyecto independiente que es el que tenemos acá. Permítanme, ya lo abro, guardamos este y vamos a abrir la tarea 2 unificado, que es donde tengo como el proyecto tal cual. Suprimí la etapa del osciloscopio para ver pues la respuesta del filtro, pero pues finalmente tenemos el filtro. Básicamente lo único que hicimos fue unir las salidas de este amplificador, la entrada del filtro, y así sucesivamente la salida del amplificador operacional. Pues se fue acá, lo único que hice fue anexar pues esta serie de voltímetros para poder, digámoslo así, visualizar las salidas de voltaje y ver pues de pronto qué espacios que no tenían. Procedo pues a la simulación. Tenemos como tal nuestra primera etapa funcionando, entregando pues sus 16 voltios. De acá alimentamos al filtro. Pues abajo hay un ligero espacio, aquí, digámoslo así. Jugamos con la polarización para poder obtener el voltaje, ya que tendríamos una entrada a la última etapa de 1 voltio. Lo que nos piden es que aseguremos los 5 voltios para poder que se refleje el número en binario que necesitamos validar. Igual simulo y pues obtengo obviamente el mismo resultado. No siendo más, este es el proyecto presentado. Espero pues les haya gustado la presentación y haya quedado muy claro todo el tema. Muchas gracias.